Bien, estos dos ejercicios de corte ¿eh? Son muy parecidos. Por un lado tenemos este de junio de 2015 de selectividad y por otro lado, aquí ya están resueltos, tenemos este otro de septiembre de 2018. Los ejercicios, como vamos a ver ahora, son bastante parecidos. ¿Por qué? Pues porque ya te dan dos vistas, te dan tanto, bueno, en este caso te dan la, la planta y el alzado, y en este otro caso nos dan una planta, o sea, la planta y el perfil. Bien, vamos primero a este. ¿eh? Lógicamente, como ya tienes dos vistas, como ya tenemos dos vistas, eh, eso va a facilitar las cosas inicialmente para las medidas, porque ya para saber la altura, yo traslado esta altura aquí, traslado esta altura y ya tengo la altura total de la pieza y porque bueno, sabemos que se tienen que corresponder las vistas en su proporción. Además, si yo veo el plano, el pasante o el agujero que hay aquí, lógicamente, como yo veo que es una circunferencia, esta medida de aquí va a ser la misma aquí también. Entonces, las medidas cuando solo tenemos una vista, se pueden ya trasladar directamente, lógicamente observando las dos vistas que nos dan. Pero claro, eso para dibujar. Pero recordar que aquí, lo que tiene que aparecer, aquí lo que tiene que aparecer es la medida en la realidad, para que la persona que haga esta pieza en una fábrica o donde sea, sepa a qué medida lo tiene que hacer. Y en estos casos es muy sencillo, hay que hacer simplemente esta operación. ¿eh? Incluso en alguna de las soluciones, como en el del otro, viene explicado aquí. Lo viene en un recuadrito. Tenemos que coger la medida de una de las vistas, en este caso, por ejemplo. ¿eh? Este ancho, este ancho mide 40. ¿no? Este ancho aquí mide 40. ¿eh? Y ese ancho se mantiene aquí. Ese ancho se mantiene aquí. Bien, pues para saber la medida que hay que poner aquí, en este caso de diámetro, tenemos que multiplicar las dimensiones por la escala inicial, pero a la inversa. Es decir, la escala inicial es cuando nos dicen, nos dan un alzado y planta. Esta es la escala inicial. Esta es la escala inicial. Bien, pues tenemos que multiplicar esa cifra de 40 por la inversa de la escala inicial. Entonces, 40 por 3 partido de 2 me da 60. Y estos son los 60 que tengo que poner ahí. Entonces, que quede claro que cuando te dan planta y alzado, las medidas se pueden trasladar directamente porque es que te las da el propio dibujo, las medidas del dibujo. Pero después aquí en el plano, o sea, en la información, debe aparecer el número que se refiere a cómo debe ser la pieza real, el objeto, ¿vale? Y para sacar esas medidas, pues, como digo, coge aquí esos 40, lo multiplicas por la escala inicial, pero invertida, y te da 60, en este caso. Por ejemplo, aquí tenía yo una de haberlo hecho antes, 64. Creo que recordar que 64 medía esto, ¿no? Sí. Este ancho mide 64. Pues me voy 64 por 3 partido de 2, me sale 96. Y esos son los 96. Que aquí ya vienen, ¿no? Porque esto te lo da el ejercicio. ¿Vale? En el caso del otro, igual. Las medidas, lógicamente, se trasladan directamente, porque aquí te dan planta y perfil, con lo cual hay que hacer el alzado con un corte. Que el corte
En este caso, bueno, igual que en el otro, que no lo he comentado porque en el otro el corte te lo dan aquí, te lo dice el enunciado, que tiene que ser el corte determinado por AA. Lo bueno de estos ejercicios es que te suelen determinar dónde está el corte. Aquí igual, A te determina el corte que tienes que hacer y subirlo arriba al alzado con corte. La anchura la subimos para arriba, con lo cual la tenemos en el dibujo. La altura la trasladamos directamente y ya tenemos situado el objeto prácticamente. Aquí el pasante lo subimos arriba. El hueco que se ve aquí, que es este huequecito de dentro, corresponde al aro de fuera. También lo subimos arriba. Por tanto, esas medidas están. Las medidas del dibujo. Pero después, como ya hemos comentado en el anterior, esta medida de aquí, que debe aparecer en el plano, debe ser la del objeto ya realizado. ¿Y cómo se hace? Pues como hemos dicho antes, se multiplica, por ejemplo, esta anchura, esto es 48, que equivale a estos 48 de aquí. Pues multiplico 48 por 5. ¿Por qué? Porque esta es la escala, la escala inicial, pero invertida. Como la escala inicial del ejercicio dicen que es 1 partido de 5, pues entonces 5 partido de 1, es decir, 5, 48 por 5 es igual a 240. Y eso equivale al numerito que tenemos que poner ahí. Y así con todo. Por ejemplo, aquí hay una pequeña imprecisión, me parece, pero bueno. Aquí da casi 35, lo que es el hueco este. 35, da casi, pero bueno, redondeando es 35. Pues entonces, que es lo mismo que este hueco de aquí, que es 35. ¿Cómo sé yo qué medida tengo que poner aquí? Que equivale a esa medida de 35. Pues lo que hemos hecho antes. 35 por la escala inicial invertida, 175. Estos son los 175 de diámetro que tengo que poner ahí. ¿Por qué esta parte va rayada? Pues porque es el lugar que aquí corresponde a la parte oscura, al corte, al lugar donde se produce el corte de la pieza por la mitad, que corresponde a este eje. Y bueno, poco más. Entonces, en resumen, el dibujo, si te da pues como en este caso te da planta y perfil, o si te da planta y alzado, pues solo tienes que completar la otra vista con las medidas aplicadas directamente y los numeritos que tienen que aparecer aquí, pues resultan de estas operaciones que estamos diciendo. Para terminar, comentaros que en el ejercicio que han puesto como ejemplo para el examen, que os mandé hace unos días, ese ejercicio de normalización que viene ahí es exactamente igual que estos dos, prácticamente igual, ¿vale? Le podéis echar un vistazo.